Buenas tardes, alumnos de la carrera de Derecho en la materia de derechos intelectuales o derecho del autor. Eh, una presentación nuevamente porque en la primera clase había, más que clase, fue enviar un video para que ustedes sepan un poco lo que es derechos intelectuales y qué estudiamos en esta materia. En el segundo jueves tuvimos un día feriado, que fue Día del Docente. El tercer jueves hubo una fallita técnica, realmente les pido disculpas por esa situación. Y la anterior a esta fue Día de la Independencia, que también fue día feriado. Y hoy nos toca iniciar a conversar un poco sobre lo que es los derechos intelectuales realmente. No se preocupen por los días que pasaron sin que estuviéramos adentrándonos en lo que es nuestra materia, porque derechos intelectuales es relativamente corto, tiene 21 bolillas y muchas bolillas muy cortas, ¿verdad? Derechos intelectuales, para hacer un poco una pincelada de lo que es derechos intelectuales, habla de todo lo que es el desarrollo de la inteligencia del hombre. La primera parte, que va desde la bolilla 1 y 2, que a la cual hoy vamos a estar refiriéndonos así someramente, habla de los antecedentes históricos de los derechos intelectuales. Hasta la bolilla 10 nos habla de los derechos del autor. Y la segunda parte habla de la propiedad industrial. ¿Qué abarca la propiedad industrial? La propiedad industrial abarca todo lo referente a marcas, patentes de invención, los nombres comerciales, etcétera. O sea, son dos contenidos realmente del derecho del autor. La primera parte, que habla de, del derecho del autor propiamente dicho, y la segunda parte, propiedad industrial, como le dije, incluyendo a las marcas, a las patentes de invención, a los nombres comerciales. En la primera y segunda bolilla, son bolillas de, como les dije, nos habla de los antecedentes históricos. Bueno, desde la antigüedad, desde que aparece, desde la primera época, digamos, de la civilización, ya se encuentra algunos vestigios de el desarrollo de la inteligencia humana. En realidad no existían leyes, no existían forma de difundir algún desarrollo intelectual, pero el hombre ya trataba de expresar su idea, su inteligencia a través, por ejemplo, de tallados en piedras, tallados en maderas. Tenemos que, por ejemplo, dentro de las maravillas del mundo tenemos a las pirámides de Egipto, que son obras realmente omnipotentes que se realizaron gracias a la inteligencia del hombre. La primera etapa va desde la antigüedad hasta el siglo XV. Realmente en esta época, como no existía una ley expresa que trataba del derecho del autor, eh, todo el desarrollo de esa inteligencia del hombre quedaba en manos de algunos pocos acaudalados, en manos de los reyes, de los príncipes de la antigüedad. La clase media para abajo no tenía acceso a aquellos trabajos intelectuales, por así decirlo. Esta primera época va hasta el año 1455 con Gutenberg. Gutenberg, en donde fabrica la imprenta, en Alemania, fabrica la imprenta, y esto realmente revoluciona lo que es los derechos del autor. ¿Por qué? Porque a pesar de que no se tenía todavía una legislación sobre la materia, la aparición de la imprenta, que es un medio mecánico de imprimir todo trabajo intelectual, hace que las obras de inteligencia del hombre vayan difundiéndose, ¿verdad? Esto marca un antes y después con la evolución de los derechos intelectuales. La segunda etapa va
aparece con el Estatuto de la Reina Ana en el año 1710 en el Parlamento inglés. También marca época muy importante para el desarrollo y la evolución de los derechos intelectuales porque aparece la primera norma escrita en el Parlamento inglés, en este Estatuto de la Reina Ana, aparece la primera norma, como les dije, que habla sobre los derechos del autor y se refiere principalmente a los privilegios. Es un sistema de privilegios que se le reconoce a aquella persona que desarrolló su inteligencia a través de alguna obra. Por eso este estatuto, digamos que favoreció mucho al desarrollo del derecho del autor. Le reconoce al autor la propiedad sobre las obras e inclusive reconoció el término 14 años hasta después de su muerte, ¿verdad? Posteriormente aparece la tercera etapa, en donde tenemos la etapa de la evolución legislativa del derecho del autor. En esta etapa, solamente a modo de ir citándole, tenemos en la primera etapa, nos habla de la época de Carlos III, rey de España. Aparece el copyright, que viene a ser justamente, esto había aparecido ya en el Estatuto de la Reina Ana, que son la posibilidad y el reconocimiento de las copias grabadas en la imprenta, ¿verdad? Aparecen los géneros artísticos, literarios. De a poco va desarrollándose a través de la aparición de una ley que hace mención a los derechos del autor, ¿verdad? La segunda etapa ya tiene su comienzo en el siglo XIX y ya empezamos a hablar de los derechos patrimoniales del autor. Más adelante, en bolillas siguientes, vamos a ver que el derecho de autor tiene dos contenidos, un contenido patrimonial y un contenido moral. ¿Qué nos dice eso? Que el contenido patrimonial es el beneficio económico que el autor puede obtener por el usufructo de la obra, ¿verdad? El derecho del autor viene a ser un derecho real como cualquier otro, pero que tiene dos componentes. Un componente patrimonial, que es la ganancia, por encontrar un término así más adecuado, más vulgar, la ganancia que el autor obtiene por la venta de su obra. Yo, autor de una obra literaria, de un libro, yo vendo esa obra y por supuesto adquiero un beneficio patrimonial. El otro contenido es el contenido moral del autor. ¿Qué quiere decir esto? Ese es un derecho intangible, es un derecho que no tiene reconocido ningún otro derecho real. Y vamos a dar un ejemplo práctico. El propietario de una obra literaria, de un libro, pusimos el ejemplo del libro, tiene un derecho patrimonial. Dijimos que obtiene un beneficio económico por la venta de su libro, ¿verdad? Y también un derecho moral. ¿Qué quiere decir eso? El autor de ese libro es propietario de la obra, dice nuestra legislación actual, dice eso, es propietario de la obra durante toda su vida e inclusive hasta 70 años después de su muerte. Pasa a sus derechohabientes y después de esos 70 años recién pasa al dominio público pagante, que es al dominio del Estado, ¿verdad? Sin embargo, yo propietario de un inmueble, por ejemplo, ¿verdad? Yo desde el momento que puse en venta y vendí mi inmueble, yo ya no tengo nada que reclamar el día de mañana al actual propietario que pueda hacer una transformación en mi casa, que pueda echar en mi ex casa, ¿verdad? Sin embargo, el autor, a pesar de que haya vendido toda su obra, el nuevo propietario es solamente propietario de la parte patrimonial. Por comprar esa obra, ese propietario no puede hacer una modificación de la obra. Yo no puedo cambiar el nombre del autor, no puedo hacer copias y modificar lo que el autor originario plasmó en esa obra. Entonces yo voy a estar cometiendo un hecho punible castigado por nuestro ordenamiento penal vigente,
que habla y que es el plagio, ¿verdad? Que viene a ser el darle otro sentido al que originariamente tenía una obra. Por eso los derechos del autor, perdón, es diferente a cualquier otro real que podamos conocer, ¿verdad? Y la tercera etapa, esa es la segunda etapa, el reconocimiento, la segunda etapa, el reconocimiento del derecho patrimonial. Y la tercera etapa ya se reconoce también, a principios del siglo XX, ya se reconoce también ese derecho justamente que le hablé, el derecho moral. Gracias a ese derecho moral, el nuevo propietario de la obra no puede modificar el contenido de su obra, ¿verdad? O sea que en esto se basa haciendo un análisis así somero de la, de la primera parte de nuestra bolilla de lo que es su antecedente histórico. O sea que, repitiendo un poco otra vez, empezamos la primera etapa en donde no existía forma de que el autor no existía una posibilidad de expansión de una obra. Se tenía solamente la forma de obras literarias de difundir a través de medios manuscritos, ¿verdad? Entonces no se podía difundir, estaba en manos de acaudalados, de poderosos, de reyes, de príncipes de la época. La primera evolución positiva de nuestra materia es con la aparición de la imprenta. Este es un medio de mecanismo de difusión de copias, ¿verdad? De copias de obras, ¿verdad? Y entonces ya no queda solamente en manos de algunos acaudalados, sino que digamos, la población media para abajo ya puede tener la posibilidad también de adquirir obras literarias. Y otro despegue importante de nuestra materia viene a ser el Estatuto de la Reina Ana en el Parlamento inglés en el año 1710. Aparece el Estatuto de la Reina Ana, como les dije, en donde aparece la primera norma que se refiere directamente a la protección de nuestra materia. En este estatuto se le reconoce al autor de una obra como propietario. Inclusive va la protección hasta 14 años después de su muerte. Por eso es muy importante la aparición del Estatuto de la Reina Ana, o sea, el Estatuto de la Reina Ana, porque viene a ser la primera norma que aparece en esta época. Después tenemos la evolución legislativa. Como les dije, ¿verdad? Que ya aparece en etapa subsiguiente el reconocimiento de la etapa del aspecto patrimonial y del aspecto moral, ¿verdad? Esa es la bolilla 1, mis queridos alumnos. La bolilla 2, sin entrar todavía a profundizar en la bolilla 2, vamos a ver ya la evolución legislativa en el Paraguay. La bolilla 1 habíamos hablado de todo el antecedente histórico de lo que es la aparición de los derechos del autor en la antigüedad hasta nuestros días. Posteriormente, en la segunda bolilla vamos a hablar de la evolución legislativa en nuestro país, desde el derecho indiano, en donde prácticamente no existía protección del derecho al autor porque había una población indígena, había una población que realmente era sometido en aquella época a los colonizadores de la época, a aquellos expedicionarios que venían al nuevo continente. Entonces había prácticamente casi cero población criolla, mestiza, solamente era población indígena y colonizadores que venían. Entonces, desarrollo de la inteligencia, mucho menos protección a los derechos del autor, entonces no existía en esta época. Hay que recordar también de que los colonizadores venían a apropiarse de estas tierras y nuestros antepasados indígenas eran sometidos
permanentemente a vejámenes de estos colonizadores. En la segunda etapa, en la época ya aparece, tenemos ya la época colonial, ¿verdad? La época colonial en donde sí aparece ya algunos, especialmente los que dieron protección a nuestra obra eran los frailes, aparecen los primeros, por ejemplo, Juan de Salazar y Espinosa, aparece doña Isabel de Guevara, todos ellos con énfasis en la cultura de aquella época. El tercer periodo, dentro de ya nuestro país, ya era el periodo de la independencia. Dentro del periodo de la independencia, sabemos que nuestra independencia se dio el 14 y 15 de mayo de 1811. Fue el trabajo tesonero de, de muchos próceres de la época. Pero en esa primera época también, con el gobierno del doctor Francia, se cerraron las fronteras y el país tenía que autoabastecerse. Era muy difícil la difusión de la cultura. Lo que más interesaba al dictador Francia, por un patriotismo realmente acorde a esa época, era cerrar las fronteras. ¿Por qué? Porque siempre estaba la amenaza de, de los españoles y de los portugueses, de los colonizadores, en querer nuevamente someter a la nueva nación independiente a, al yugo español, ¿verdad? O sea que existían ya algunas disposiciones, algunas declaraciones de derechos humanos, especialmente que trataba sobre el derecho del autor, pero era todo todavía muy, muy incipiente. Historia de protección de los derechos intelectuales. Posteriormente, ya con la aparición de las nuevas constituciones, la primera constitución del año 1870, en esa constitución, en varios artículos ya le reconoce protección a los derechos del autor. Reconoce, por ejemplo, todo, en algunos de los artículos de esa constitución habla de que todo autor de una obra artística, científica o literaria es propietaria de su obra hasta su muerte. Y así vamos, por ejemplo, en la Constitución de 1940, vamos a ver el material que les pasé, en que también protegía las obras literarias, científicas, artísticas, y un acontecimiento importante en esta época es la creación del registro público del derecho intelectual. Después vamos a ver que nos cita algunas leyes, número 94/51, que empieza, son todas disposiciones que hablan prácticamente de la misma cosa, de la protección del derecho del autor. Por eso es así una pincelada somera de toda esta parte histórica. ¿Por qué? Porque trata prácticamente de los mismos derechos y obligaciones al autor. Posteriormente tenemos aparece el Código Penal de 1914, en donde habla de la protección de los derechos de autores y el castigo a aquellas personas que cometen un hecho punible contra los derechos del autor. También la Constitución de 1967 habla por ejemplo, en uno de sus artículos dice: todo autor, inventor o investigador es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento. Ahí vemos ya, como les dije en un principio, de que no solamente el autor ya está protegido, sino que también aquel inventor científico, o sea, ya va también ya va también tratando de lo que es el invento, el descubrimiento, etcétera. Bueno, con esto realmente tenemos prácticamente una introducción a las primeras bolillas, que viene a ser las bolillas exclusivamente de la parte histórica. Buenas noches, muchas gracias a todos.